Él es Diego Neria Lejarraga. Él es quien se reunió precisamente con el sumo pontífice, la primera audiencia en la historia, le repito, de un pontífice católico y un transexual. Hay un libro precisamente publicado por Diego que se llama El despiste de Dios. Ahí no habla de lo que charló con el Papa, pero por supuesto dice él que le cambió, que se le disiparon todas las dudas, decía en su momento. Diego, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, bien hallado. Buenas noches a todos. Diego, se rompió un hito, se abrió la puerta a quien tal vez menos pudo imaginar en algún momento se abriría para él la puerta de la iglesia para reunirse con un pontífice, con un papa. ¿Cuál fue tu impresión al darte cuenta que se daba ese momento? ¿Qué había en tu cabeza principalmente? ¿Cuáles eran tus primeras preguntas cuando te acercabas a esa hora y a esa cita? Bueno, fue un engranaje que tardó en montarse. Yo contacto con él a través de una carta, él me llama personalmente y directamente charlamos en un par de ocasiones para quedar en el día que iba a ser. Y a medida que se iba acercando, pues yo no tenía temor, o sea, iba muy tranquilo, porque yo ya le había visto y le había oído y ya me había enamorado la manera que tenía que iba a tener de llevar su papao. Y eso me dio una confianza bárbara. Pero evidentemente me iba a reunir con el Papa de Roma. Yo le envié una carta, pero lo he dicho muchas veces, yo envié un sueño a Roma que nunca pensé que se iba a hacer realidad. Pero mira, Dios nos extendió el puente, lo aprovechamos y no hizo falta preguntar mucho porque el encuentro fue absolutamente maravilloso. Fue abrirse una puerta y aparecer un hombre con un abrazo enorme y con un cariño, rodeado de un cariño y de una humildad y de un respeto, pues todo el dolor que a mí me había generado la institución durante toda mi vida, todo el rechazo que yo había sentido por parte de, ya no de sacerdotes, que lo Hacia hubo, la que me negaron la tolerancia y la comunión, Iglesia Católica. pues se disipó en un Sí, momento. La responde verdad es que sí. Diego Neria, un hombre transgénero que dice que tuvo una audiencia privada con el Papa Diego, Francisco. Sí, es que esto es muy importante. Tú acabas de decir algo muy importante. Creo que mayormente en la historia, lo que ha generado a la comunidad LGBTQ, la iglesia ha sido dolor, sufrimiento, exclusión, castigo. Y a pesar de todo eso, decidiste dar el paso. No solamente es el Papa Francisco el que decide dar el paso, eres tú, que a final de cuentas te conviertes en una representación de esa comunidad. A pesar del sufrimiento, castigo, humillación, porque también lo ha hecho, ¿por qué piensas tú en darle esa oportunidad a esa iglesia que los ha maltratado? pues porque mira, a pesar de todo, mi fe ha sido inquebrantable. O sea, he creído en un Dios, pero me aparté de ese Dios que me vendían como un juez con látigo que me iba a llevar al infierno. Yo he rezado a mi Dios a solas porque en las iglesias no me encontraba bien, porque me miraban mal, porque ya te digo que me negaban la comunión. Y yo no he dejado de rezar y de hablar con Dios, que lo convertí en un amigo. En el amigo invisible que tienes, y al que le cuentas y en el que crees y en el que confías. Y este hombre, cuando yo empecé a oírle en las declaraciones que no era nadie para juzgar a un homosexual, que no había madres solteras, que había madres, cuando le vi esas ganas de dar amor, pero amor de verdad, del amor que tendríamos que haber captado desde el minuto uno y sobre todo el resto de papas, de nuestro líder, que es Jesús de Nazaret, que era un hombre humilde, que estaba preocupado por los demás abajo, por nosotros, por los corrientes. Pues a mí este hombre me enamoró y no me preguntes por qué. Yo sí recuerdo que la tarde, justo la tarde que yo escribí esa carta, yo recibí un ataque homófobo muy fuerte en plena calle por parte de un sacerdote
Y en ese momento me metí en casa a llorar escribiendo, que es lo que me ha gustado hacer toda la vida, desahogarme escribiendo. Y cuando ya tenía terminada todo el texto, que eran 7 páginas de dolor, de preguntas, de dudas, de por qué no me quiere la iglesia, de por qué no me acepta la institución, si yo soy un hombre normal y corriente, que no he querido nacer transexual, si es que ese es el pecado, que para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues decidí que alguien tenía que leerle y aclarar mis dudas y dije, pues este hombre que yo le he visto haciendo unas declaraciones en un avión muy abiertas y muy cariñosas, voy a ver. Pero mandé a Roma un sueño. ¿Cómo me iba yo a imaginar que se iba a guiar esto y que luego de aquello nacería una amistad tan bonita como la que hemos tenido? Pues era un sueño. Afortunadamente hice realidad porque hoy me siento uno de los hombres más privilegiados del mundo por haber podido conocerle y por haber tenido contacto con él. Siendo una comunidad tan grande, habiendo tantos más que hubieran querido acercarse al líder de la Iglesia Católica, ¿por qué crees que fuiste tú? ¿Por qué particularmente tú, Diego? ¿Se lo preguntaste alguna vez al Papa Francisco? ¿Tienes alguna No, pista? ¿O por qué crees que tú? No, yo le conté lo que yo pensé que había pasado. Mi madre era una mujer muy conservadora, pero era un bulldog. No consentía que nadie se metiera conmigo. Yo iba por la calle tan tranquila con ella porque sabía, además era una mujer con su apellido, yo vengo de una familia muy conservadora, pero muy abierta también. Neria nació como niña. Cuando mi madre fallece, a mí, pues todo el mundo que me había respetado, entre comillas, se me tira encima porque yo estaba muy débil. Mi madre me entendió, me apoyó, me quiso y me protegió, pero no entendía en realidad lo que a mí me pasaba. No entendía mi transexualidad. Le hubiese gustado, porque hubiese sido pues una hija normal, supongo. No ya por lo que a ella le suponía, pero sí por el rechazo que ella sabía que yo iba a sufrir en la calle. Pues siempre me decía, ¿qué vamos a hacer cuando yo no esté? Entonces lo llevó como pudo. Y cuando mi madre murió, eh, de repente pasó aquello. Y la lectura que yo le hice, y se la hice al Papa y se emocionó mucho, fue que el encuentro había sido un regalo de mi madre. Una manera de decirme, desde donde estoy te entiendo, y esto debimos hacerlo juntos. Pero yo en ese momento no comprendía nada. Ahora sí. Fue su manera de decirme, sigue para adelante, agárrate a la vida como puedas, sé feliz, sé tú mismo, y porque yo voy a estar aquí. Y esa es la lectura que yo hago. O sea, vamos a ver, el Papa recibió una media de 6.000 cartas diarias. Que coja la tuya, la lea, te guste, te llame, te reúnas con él y te hagas su amigo. Explícame eso, porque yo, si no es por lo que te contó, no lo entiendo. Porque a mí, yo soy un mindún, es que soy alguien de la calle, soy una persona que no he hecho absolutamente nada más que tener dudas. Yo lo que le planteé fueron dudas. ¿Por qué? Nada más. Si yo... Me he quedado... Perdón, Diego, es que me he quedado de una sola pieza. Se me ha erizado la piel al escucharte explicar la razón del por qué. De verdad que es una narración increíble, es increíble y sumamente conmovedora. Me ha tocado al fondo de mi alma y creo que hay mucha gente que nos está viendo también. Oye, ¿y qué respuestas te faltaron por encontrar? Bueno, faltar, de las dudas que yo llevaba, a mí no me faltó ninguna. O sea, fue muy rotundo. Te digo también que no estuvimos 1 hora y media hablando de la transexualidad, ¿eh? No hizo falta. No hizo falta. A mí fueron unas palabras en las que lo que me dio a entender fue que yo tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier católico, que Dios me había hecho así y me quería así, y que todo lo que había oído de que estaba en un pecado mortal, porque tal, porque cual, porque antinatura, o sea, que eso lo descartara absolutamente de mi vida. Que la institución podía decir lo que dijera, pero pues a veces la institución va por otro camino que nada tiene que ver con la doctrina real,
que es la que él practicaba, ¿no? La doctrina de un Jesús de Nazaret. Yo una de las cosas que le decía es, me cuesta creer que un Jesús de Nazaret que salvaba prostitutas de una lapidación, sin hacer ningún tipo de comparación, por supuesto, o que estaba sentado en la tierra al lado de los más pobres y de los más desfavorecidos, a mí me pudiera coger ahora y decirme, pues te latigo porque eres transexual. Es que yo no creía en ese Dios de ajustar cuentas Yo creía en un Dios que este señor fue el que me dijo que ese es el Dios que tienes en el que tienes que seguir creyendo, en el Dios que te acoge, en el Dios que se enfada y que luego en el amigo, ¿no? Porque yo con Dios me enfado y he estado cabreadísimo todo el día, porque sí, pues porque lo encuentro un amigo donde reposo mis penas, mis alegrías y todo.